cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Uno realmente disfruta la vida cuando tiene la oportunidad de conocer personajes que han tenido trascendencia en la vida nacional, que hoy, a pesar de los años, siguen realizando actividades en beneficio de la sociedad. En este caso, invité al abogado Orestes Zuluaga Salazar, hombre graduado en la Universidad de Medellín, con el que vamos a conversar no solamente de su vida profesional, y vamos a meternos después en su época de congresista, y llegaremos al final a hablar de la Academia de Historia. Bienvenido, doctor Orestes. Gracias, doctor Antonio. Es un placer y un gusto para mí estar en este programa tan reconocido en Antioquia y en el país. Estamos aquí a sus órdenes para que hablemos de temas tan interesantes como la historia y sobre todo de la entidad que la defiende en nuestro departamento, que es la Academia Antioqueña de Historia. Hombre, doctor Orestes, pero usted es un hombre de santuarios, y los personajes de santuario han tenido una gran incidencia no solamente militar, sino económica y social en el desarrollo antioqueño. Cuéntenos esa historia tan bonita de casi que de donde viene su origen, de un milagro, ¿no? Cuente. El santuario era un sitio y no era nada en la época de la conquista. Ya cuando se fue conformando Marinilla, que llegó luego de Río Negro, los marinillos se fueron desplazando y establecieron un lugar que en su tiempo se llamaba El Sitio, y lo llamaron el Sitio de Nuestra Señora de Chiquinquirá, y luego fue creciendo, y para 1770, que era una pequeña población, un matrimonio de marinillos que vivían allá, no podían tener hijos después de 6 o 7 años, y entonces le prometieron a la Virgen de Chiquinquirá hacerle una visita allá en esa municipalidad del actual departamento de Boyacá, y salieron desde el santuario, dieron la vuelta por Sonsón, llegaron al río Magdalena, subieron a Santa Fe en ese tiempo, estuvieron en la capital del país y fueron a Boyacá y después regresaron. Y cuando regresaron, tuvieron como 10 hijos. Y entonces les hizo el milagro la Virgen y el Señor, y entre ellos el primero se llamaba Antonio. Él estuvo en los primeros 100 marinillos que envió esta localidad en la Guerra de la Independencia, y terminó asesinado con aceite hirviendo y agua caliente en las murallas de Cartagena, defendiendo a las revoluciones que había en ese momento. Luego tuvo el padre Miguel. El padre Miguel fue cura en Marinilla, fue el que se ideó de tener un colegio en la región, y todos sabemos lo que fue el colegio de Marinilla, que en su tiempo era comparado con el del Estado aquí en la ciudad de Medellín, que era el que manejaba Fray Rafael de la Serna, y con el San Fernando de Santa Fe de Antioquia, que casi fue universidad. Y entonces tenía un par de hermanos mellizos, y esos hermanos mellizos, el uno se llamaba Rafael y el otro Vicente. Él los envió a estudiar a la ciudad, a Santa Fe de Bogotá en ese tiempo, en la Universidad del Rosario. Rafael María se hizo abogado, Vicente estudió otra carrera que no sabemos, y regresaron. Ya cuando fue el mejor estudiante Rafael María en el Colegio del Rosario, se graduó y regresó a Marinilla, y ese mismo año fundaron el colegio,
en el cual colaboró mucho Valerio Antonio Jiménez Hoyos, que fue el primer obispo de Medellín y de Antioquia y de Medellín. Interrumpo al doctor Oreste porque es que es muy importante cómo un historiador realmente desgrana la historia y nos la va haciendo fácil de comprender, y van a ver el resultado tan valioso. Y entonces fundaron el colegio y ya ese colegio empezó a funcionar y hubo personajes que luego fueron arzobispos y hombres muy importantes en la vida del país que salieron de allí. Pero vino la guerra de los conventos, y entonces Rafael María entró a esa contienda y el general Borrero, que hizo la revolución desde Belén aquí en Medellín, lo llevó a ser gobernador de Antioquia, pero luego los derrotaron en Río Negro y él se tuvo que exilar en el Perú. Lejos, ¿no? En esa época. Tuvo 2 años pasando necesidades en el Perú, entonces luego regresó y lo nombraron en cargos importantes en Antioquia, y cuando eligieron el Senado de la época presidente de Colombia a Mariano Ospina Rodríguez, que Mariano Ospina Rodríguez creen muchos que es cundinamarqués, ¿no? Él llegó a la presidencia de Colombia porque Antioquia lo apoyó, ya que Mariano Ospina Rodríguez fue uno de los conspiradores en la noche septembrina contra el general Bolívar, y algunos aseguran que era el que llevaba el cuchillo, pero él había sido compañero en la universidad de un santuariano marinillo que se llamaba Anselmo Pineda, y Anselmo Pineda lo trajo a Antioquia en una recua de mulas y lo tuvo viviendo en la casa de su padre en el santuario, luego en Marinilla, luego se trasladó a Los Osos, a Santa Rosa de Osos, donde se casó con 2 hermanas que eran sobrinas de un conspirador, que no recuerdo el nombre de esa época, que era antioqueña, pero se le murieron las 2. Y luego, con el tiempo en Medellín, se casó con Enriqueta Vázquez, de la gente tan importante de ese tiempo que eran los Vázquez, y entonces se hizo un hombre muy influyente en la región, y vemos que llegó a ser gobernador de Antioquia el padre del general Pedronel Ospina Vázquez y el abuelo de Mariano Ospina Rodríguez. Entonces Rafael María lo nombraron encargado de la gobernación, después lo eligieron 3 o 4 veces gobernador de Antioquia, fue el primer presidente del Estado soberano de Antioquia, y Mosquera luego tumbó de la presidencia de la República a Mariano Ospina Rodríguez y trató de llegar a Antioquia. Nunca pudo con Antioquia. Rafael María Giraldo Zuluaga no lo dejó entrar. Ya iba para la 5ª reelección y él dijo que no lo reeligieran. Entonces nombraron a Marceliano Vélez Barreneche gobernador de Antioquia, un prócer y un hombre muy importante de su época, y él se fue a pelear contra Mosquera en el Cauca. Se dice que bajó hasta Nariño, y allá don Julio Arboleda, que era el otro líder de los conservadores, se fue a vender unos esclavos al Ecuador y lo dejó solo, y entonces en Santa Bárbara, en una batalla, se hizo matar, porque Rafael María Giraldo nunca perdió una contienda, y en la única que perdió se hizo matar y se levantó en la trinchera cuando se vio perdido con la espada en la mano gritando ¡Viva Antioquia! Y ahí le dieron pasó a mejor vida. Ahí fue donde Mosquera pudo entrar a Antioquia. Mire, que he dejado que
disfrute contándose esas historias porque sería muy valioso que nuestra juventud conociera realmente todo lo que ha transcurrido históricamente, con avances, retrocesos, pero es ese empuje antioqueño que ha permitido que Colombia se mantenga unida. Eso es un mensaje muy importante, que él como miembro de la Academia Antioqueña de Historia y como miembro de la Academia de Historia de Colombia, nos puede ayudar a todos a mejorar, sin duda alguna, nuestro conocimiento para no repetir historias que impiden que Colombia se desarrolle bien. ¿Estamos de acuerdo, doctor Orestes? Así es, doctor Antonio, porque es que en los últimos años, en los últimos 30 o 40 años, hubo gente interesada que se olvidara la historia. Y por eso la juventud de hoy cree que el mundo empezó cuando él nació. No, el mundo lleva millones y millones de años y la historia nuestra tiene casi 300 años de desarrollo desde que se formó, o más de 500 años. Entonces, nosotros somos el proceso de unas luchas, de unas evoluciones, de unas sociedades que han ido avanzando y unos hombres que han hecho y se han transformado. Entonces esos hombres han hecho historia y nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de ellos y la juventud y emularlos, pensar en emularlos para ser más grande que ellos. Entonces yo quiero volver al principio, que todo esto lo aprendí de la historia, porque cuando estaba cumpliendo, creo que eran 300 años en la ciudad de Medellín, había una urna y el presidente de la República, López Michelsen, vino a abrirla y a sellar otra para descubrirla dentro de 100 años. Entonces tenía un compañero de universidad que se llamaba Pedro Ramón Díaz Restrepo y me invitó al Consejo de Medellín, estuvimos y apareció un libro donde decía, con una foto, Rafael María Giraldo Zuluaga, pudo haber sido el Parque de Berrío llevar su nombre y quedó de Berrío. Por un voto le ganó Berrío, porque eran dos hombres muy importantes en su época. Y a mí me entró la corazonada de averiguar por el Zuluaga y el Giraldo, se me hacía que tenía que ver con el santuario de Marinilla, y después fuimos averiguando y dándonos cuenta de toda esta historia. Y Rafael María Giraldo le dio el primer puesto a un hombre muy reconocido que era Giraldo, de inspectores de los osos, en los que sois Santa Rosa de Osos, porque siguiendo con la historia, Mosquera, después de la muerte de Rafael María Giraldo, ya logró entrar a Antioquia. Se hizo elegir gobernador de Antioquia, pero había un joven muy inteligente, que creo que tenía 20 o 22 años, y lo nombró gobernador de Antioquia. Y ese joven se llamaba Pascual Bravo. Luego regresó Mosquera a Bogotá para mostrarle a los antioqueños que él sí era el que mandaba y era capaz. Entonces yo creo que él se craneó, no le veo otra causa, realizar una convención en Río Negro, y ahí fue donde realizó la célebre convención de 1863, que dicen que era una convención para ángeles, dijo un célebre escritor inglés o francés, no recuerdo. ¿Cuántos conflictos se originaron entre el 1863 y 1886? Claro. Innumerables. Y ahí fue el origen también de Rafael Núñez, porque él se rebeló contra Mosquera y se retiró de esa convención y todo. Y entonces Mosquera hizo esa convención para mostrarle a los antioqueños que él mandaba. Pero antes de eso, resulta que hubo una votación aquí cuando le iban a poner el nombre del Parque de Berrío y no sabían
quedaron dos candidatos y la gente no sabía cuál de los dos, y entonces la Asamblea de Antioquia y el Consejo de Medellín dicen que conjuntamente por un voto ganó Berrío. Y la tragedia es que hoy nadie sabe o recuerda quién era Giraldo y muy pocos conocen la historia de Berrío. Y entonces en el santuario, cuando íbamos a celebrar los 150 años de la muerte hace 3 o 4 años de Rafael María Giraldo, averiguando que en Antioquia había un pueblo que se llamaba Giraldo. Entonces Víctor León Zuluaga Salazar, que fue el defensor del lector en el periódico El Colombiano, un periodista muy connotado, que era de la Junta, se ofreció para averiguar en Giraldo y no sabían por qué Giraldo se llamaba así. Y averiguando con el tiempo nos dimos cuenta que en compensación de que no le pusieron el nombre al Parque de Berrío, por una ordenanza le dieron el nombre de Giraldo a ese municipio que crearon en el occidente de Antioquia. Garantizo que los ciudadanos del municipio no saben esa historia. Y no lo sabían, entonces los invitamos al santuario y le regalamos una copia del óleo que se descubrió de Rafael María Giraldo. Y en esos tiempos, a los 6 meses había algún aniversario en su momento, entonces el Consejo ordenó colocar un busto en la plaza principal de Giraldo de Rafael María. Pero lo que es bonito de la historia es que luego siguieron las peloteras aquí entre los conservadores y los liberales. Y le voy a interrumpir esa historia ahí, que habló de liberales y conservadores, y me voy a dar un salto histórico para llegar a Orestes Zuluaga, a él, a este personaje, que desde muy joven, siendo conservador, fue representante y senador antioqueño. Y allá, siendo representante, le tocó ser ponente, tal vez, de una de las épocas más aciagas de Colombia, cuando le tocó la ponencia para pedir el levantamiento de la inmunidad de Pablo Escobar Gaviria. Esa historia es apasionante. Orestes, cuéntela en detalle, hombre, porque el pueblo colombiano tiene que saber que usted estuvo en riesgo permanente y sus principios no lo dejaron claudicar. Sucede que en las elecciones de 1982 fue elegido Pablo Escobar como suplente a la Cámara de Representantes con el ánimo de buscarse la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria era que cuando a una persona lo elegían representante o senador, no lo podían detener sin la autorización del Congreso, porque en años anteriores, o décadas, o muchos años, iban a caballo hacia Bogotá y los detenían en el camino o algo. Entonces Pablo Escobar se consiguió eso. Llegó allá. Recuerdo que el día que se fue a posesionar Pablo Escobar, me llamó el doctor César Gaviria, que luego fue presidente de Colombia, y me dijo: Orestes, ¿usted no conocía a don Pablo? Vino y se posesionó. Y le dije: no, yo no lo conozco, a pesar de ser antioqueño. Me dijo: se lo presento, que me lo acaba de presentar Carlos Mauro Hoyos. Y miren cómo es la vida. Carlos Mauro Hoyos lo terminó matando Pablo Escobar, y a Pablo Escobar le tocó darle de baja en la presidencia de César Gaviria Trujillo. Entonces ya vinieron todas esas peloteras que se dieron en su momento por lo del narcotráfico y las acusaciones, y en un momento el Tribunal Superior de Aduanas de Medellín pidió el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Pablo Escobar. Parlamentarios le hicieron el quite a eso y a mí me correspondió ser el ponente para levantarle la inmunidad a este personaje. Fue algo difícil porque nos desbarataron el quórum como 10 o 12 veces de la comisión, como 5 o 6 veces en la plenaria. Habían senadores muy influyentes. Recuerdo uno que había sido de la ANAPO moviendo no sé qué para que
se cambiaran las posiciones de los parlamentarios. Eran miembros de la comisión algún profesor de Derecho Penal en una de las universidades de Bogotá, y allá fue a argumentar para no levantarle la inmunidad a Pablo Escobar en contra de las tesis que él tenía en un libro que había escrito sobre la materia. Después de muchos ires y venires, logramos levantarle la inmunidad. Tengo que reconocer algunos hechos, y es que quienes se la jugaron a muerte conmigo para levantarle la inmunidad a Pablo Escobar fueron el doctor Carlos Mauro Hoyos en la comisión de acusaciones de la que yo era vicepresidente, y el doctor Horacio Serpa Uribe. Yo, pues, a pesar de que era un hombre de izquierda, yo siempre le admiré esa posición moral de él. Y algo que a mí me impresionó mucho fue que el principal de Pablo Escobar era el doctor Jairo Ortega Ramírez. Y el doctor Jairo Ortega Ramírez había sido mi profesor en primer año de Derecho, de Introducción al Derecho, quizá una de las materias con obligaciones más importantes de la carrera, y el decano de Derecho que había firmado mi título de abogado. Y a pesar de eso, yo nunca recibí del doctor Jairo Ortega una insinuación o algo con el proceso, no, con toda la respetabilidad del caso. Pero hay algo también, tengo la cabeza quizá blanca, empezó a poner blanca desde esa época, porque con semejante proceso y con todas las historias que hablaban, cuando yo iba y sentía una moto se me paraba el pelo. Entonces pensaba, de pronto me van a matar. Y un amigo mío que ya está ahí muerto, un día llegó a la oficina y me dijo: Orestes, vea, aquí tengo los 60.000 pesos para comprar el ramo de flores para mandarle al entierro suyo, porque a este lo van a matar. Ah, bueno. Qué amigo, ¿no? Yo, así será, pero bueno, Dios proveerá. Ahí hay otra parte, Sucede que hay otra parte muy bonita de esa historia, cuando el propio Pablo Escobar dijo lo siguiente. Sí. Y allá es donde llego yo, que un día me encontré con el doctor Jairo al cabo de los años y me dijo: hombre, Pablo quedó muy agradecido con su ponencia, o al menos le causó mucha sorpresa. Dije: ¿y por qué le iba a causar sorpresa? Y me dijo: porque él dijo que a él siempre lo trataban de delincuente, de asesino, del hombre más corrompido del mundo. Y yo en la ponencia empecé diciendo: el Tribunal Superior de Aduanas de Medellín ha solicitado el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del ciudadano Pablo Escobar. Y así en la ponencia decía: del ciudadano Pablo Escobar, y al final decía: le recomiendo a la Comisión de Acusaciones de la Cámara levantar la inmunidad parlamentaria al ciudadano Pablo Escobar por estos y estos hechos que dice el Tribunal Superior de Aduanas, y que a él le había causado sensación, que el único que lo había tratado de ciudadano. Pues yo me puse hasta contento, porque ser decente con la gente también da sus resultados. Pudo haber sido que haber tenido esa palabrita dentro de la ponencia me salvó la vida ante un hombre que dicen no se la respetaba a nadie, y ya sabemos todos los muertos que pasaron por sus manos. Por sus manos. Hombre, qué historias tan agradables escucharlas, pero de gran importancia en su época, y que cambiaron el rumbo también de pasar de ser personajes que eran recibidos normalmente por las altas esferas sociales, a ser considerado ya un delincuente y un narcotraficante, el ciudadano Pablo Escobar. Orestes, usted deja la política, se dedica más a la historia de su oficina. ¿Qué lo llevó, qué lo motivó? Que esa historia también impacta, cómo en una época
aspirar al Congreso era una posición muy importante del partido, ¿no? Promovida por el partido, y el partido buscaba a los hombres más importantes. Él es un conservador. Y hoy, ¿por qué lo llevó a esa decisión en su momento, hace tiempo? Yo terminé en el 86 el periodo en la Cámara de Representantes cuando el gobierno del doctor Belisario. Aspiré nuevamente a la Cámara y me quedaron faltando 112 votos para llegar a la Cámara. Como nosotros los conservadores habíamos dividido el departamento en unas listas abiertas que llamaban, a mí me correspondió no por el oriente, sino por Medellín. Y por cumplir la palabra en mi tierra, el santuario, a la que le correspondió por el oriente, le pusimos 6.000 votos. Y a mí, que me tocaba por Medellín y el Valle de la Urrá, me faltaron 112 votos. Entonces ya después de eso, llegué... La palabra, mire cómo tiene importancia la palabra. Sí, así es, yo dije que... Y un amigo mío, nos fuimos a dormir en la noche antes de elecciones, se había llevado 20.000 boticos para la Cámara, y yo se los encontré y se los quité y no dejé que repartiera ni uno solo. Allá en Santuario. Y en Santuario toda la gente pedía el voto que para mí, que no sé qué, que por Orestes, que no sé qué, y no se repartieron, sacaron algunos, pero me faltaron, oiga, 112, y allá le pusimos 6.000 a quien me ganó y me faltaron 102. Entonces ya después llegué a la Asamblea de Antioquia en varias oportunidades. Me di cuenta que las asambleas no tienen razón de ser, que lo primero que hacen los diputados es otorgarle facultades extraordinarias al gobernador para hacer traslados, para disponer, para todo, en la primera ordenanza que dictan. Entonces no salí. Luego me tocó llegar con el equipo del doctor Luis Alfredo Ramos al Senado de la República, siendo segundo del doctor Gabriel Zapata Correa. Ya para el 2002 tuve la oportunidad de ir a la Cámara de Representantes como principal nuevamente, pero me puse a averiguar cuánto me valía la campaña y más o menos me costaba de 900 a 1.000 millones de pesos una campaña para el Congreso en ese tiempo. Entonces yo decidí que no valía la pena, porque tener compromisos y hacer erogaciones que son de muy difícil cumplimiento, sobre todo esos compromisos, me llevaría a algunos problemas, y mejor dejé lo de la política. Y entonces pensaba yo cómo 14 años antes, o 18 años, 20 años antes, en 1982, para llegar a la Cámara solamente necesité la suma de 80.000 pesos para hacer mercado y defender y pagarle el estudio primario a los 2 hijos que tenía en ese tiempo, porque el partido y los partidos eran los que se encargaban de hacer todo, las campañas, pagar lo que se necesitaba. En cambio, ya después de la Constitución de 1991, los parlamentarios son los que tienen que asumir todos sus costos y responsabilidades. Entonces yo creo que ahí es donde viene la degradación de la política, y se ha convertido en un negocio. Entonces yo en ese momento decidí no aspirar, más bien ya un paisano mío llamado don Demetrio Quintero me vio en el Centro de Historia del Santuario, donde no había querido entrar mientras hacía política, y me invitó a ser miembro correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia. Allí me nombraron tesorero de la academia, luego vicepresidente, y a los 4 años me estaban nombrando presidente de la academia. Desempeñé en 2 oportunidades ese rol, donde he aprendido mucho a conocer la Academia Antioqueña de Historia, todo lo que hace en beneficio del departamento, de la juventud,
De pronto no se conoce muy a fondo todo lo que hace esa entidad, pero tiene gran trascendencia porque cumple 120 años el 3 de diciembre. Y Nos comprometimos en el Pensamiento al Aire en ir a acompañarlo a la sede de la Academia de Historia en Medellín para hacer un programa desde allá con los señores miembros de la Academia. Ese es otro compromiso que nosotros adquirimos públicamente. Lo vamos a hacer porque insistimos, él, yo y muchas personas en Colombia, en que si no conocemos la historia, nos va a llevar el diablo. Así es, Orestes. así es. Un mensaje final, hombre, para los que nos ven. Y entonces ya después, cuando hubo alguna escasez aquí, no había miembros antioqueños de la Academia Colombiana de Historia, cuando se estaba celebrando los 200 años de la campaña emancipadora, de una delegación de la Academia Colombiana de Historia, entonces me eligieron como miembro de la Academia Colombiana de Historia a nombre de la Academia Antioqueña. No, agradecerle, doctor Antonio, esta invitación. Y como usted lo dice, que la juventud conozca la historia. Hay que llevarle ese mensaje a los jóvenes, porque de 1982, cuando Colombia entró a la organización de los no alineados, con un hombre que era presidente de Colombia de la talla intelectual y que era un historiador como el doctor Belisario Betancur, se nos diluyó porque nos hizo obligatoria la enseñanza de la historia, para que recuperemos eso, porque yo he oído decir en Bogotá a gente muy interesante y muy intelectual que una de las condiciones que puso la Unión Soviética en su momento para que Colombia entrara a ser parte de los no alineados era que no fuera obligatoria la historia. Por eso dicen que la izquierda, los trabajos no son, las metas no son a 1 año, a 2 o a 3 o a 4, sino a 20, a 30 o a 40, y ahí vemos que la falta de la enseñanza de la historia, cómo ha hecho que la juventud no se preocupe, no se sienta orgullosa de los antepasados, de lo que hicieron, de lo que sucedió. Entonces tenemos que recuperar la historia para que una nueva sociedad, después de lo que nos ha pasado, vuelva a resurgir con valores, con grandeza, con el respeto a la familia, buscando el engrandecimiento de la sociedad para tener un Estado que nos dé oportunidades a todos, donde el hombre colombiano sea feliz en todos los aspectos, que es lo que deben buscar los gobernantes desde el manejo del poder. Una maravilla, esto es un mensaje clarísimo. Los invito también a que vean los 7 capítulos que empezamos a emitir de Historia Militar de Colombia con el coronel John Marulanda, un personaje valiosísimo de Colombia. Esos 7 capítulos están enfocados a conocer qué pasó con el M-19, la toma del Palacio, lo que hace el ELN, más la guerra con Corea, Perú y Panamá. Vale la pena que disfruten esos capítulos, que también hacen parte de la historia nacional, porque son eventos que han sucedido de una manera distinta, enmarcados esos militarmente, y la otra historia con los personajes que menciona el doctor Orestes Zuluaga Salazar. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Vamos hasta la Academia de Historia en próxima oportunidad. Y podremos hablar también de los sucesos de la toma del Palacio de Justicia y de todo lo que sucedió en la comisión de acusaciones con el presidente Belisario, donde el ponente era César Gaviria, y nosotros allá con los militares y todo eso para las acusaciones que se hicieron y todo eso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a usted, muchas gracias y muy amable.